Gloria a Dios por este día. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder conectarnos, reunirnos, juntarnos desde cualquier lugar donde podamos hacerlo, sea en internet o sea aquí en nuestro local, la Casa Juan de Miraflores, Lima, Perú. Gloria a Dios. Gracias a Dios por esta oportunidad. Hermanos, hoy vamos a estar conversando de algo muy importante, ¿sí? Y ese algo se trata de que en Jesús definitivamente nosotros podemos tener una bonanza. ¿Cuántos dicen amén a eso? En Jesús podemos tener una bonanza, pero antes de recibir la bonanza del Maestro, necesitamos entender algo que definitivamente tiene que ser importante para nuestra vida. Y es el hecho de que nos toca como seres humanos, nos toca como hijos de Dios, nos toca como estando acá en esta tierra, aunque no pertenecientes a esta tierra, nos toca pasar por procesos, nos toca ser probados en nuestra fe, pero aún así somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Vamos a ubicar la escritura. Vámonos a Lucas capítulo 5, versículos del 3 al 10. Vamos a estar estudiando allí ese escenario. Dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Ahí Jesús estaba en una jornada de predicación a las multitudes. Y dice la palabra, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Wow, ahí tenemos que ver algo que definitivamente te tiene que llamar la atención. Y ese algo es que por nuestras fuerzas, por nuestras formas, por nuestra manera, siempre tenemos cargas, afanes, problemas y situaciones. Tú le pones el nombre, pero al final de eso, al final de que tú te puedas quizás desgastar, trabajando, quizás desgastar, buscando la respuesta, buscando una solución, a pesar de eso, a lo mejor no veas el resultado. Pero justamente tienes que esperar el toque y la palabra de Jesús. Fíjate que Pedro ahí dice muy atentamente, en tu palabra echaré la red. O sea que nosotros tenemos que entender que solamente necesitamos la palabra del Señor para poder solucionar nuestros problemas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Ahora, dice, respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche he estado trabajando y nada he pescado, mas en tu nombre echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de manera que se hundían. Wow, tremendo. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante el Señor Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Wow, tremendo. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, y todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. O sea, qué tremendo, hermano. Ahí vemos un escenario increíble. Vemos un escenario que confronta en que nosotros todos los días estamos dirigidos por dos opciones. Una, por buscar de Dios, y la otra, por dejarnos llevar por los afanes. Ahí vemos a un Simón, ahí vemos a una serie de personas, un grupo de personas que esforzadamente estaban trabajando para poder obtener un resultado de pesca. Pero lamentablemente, por más que se desgastaron y sudaron su frente, buscando tener respuesta a su pesca, no la pudieron tener. Solamente el milagro entró a la barca. El milagro entró a la vida de esos pescadores cuando decidieron darle el paso a Jesús a entrar en la barca. Y cuando se animaron ellos, por medio de Simón, a poder aceptar el reto de que Jesús era el único que tenía la autoridad para poder hacer una gran bonanza. Quiere decir, hermano, de que solamente tú en este momento de tu vida tienes que anhelar que Jesús suelte una palabra de aliento, suelte una palabra de refrigerio, suelte una palabra de consejo, suelte una palabra de vida a favor tuyo. Yo no sé qué problema estás lidiando ahorita.
Yo no sé cuánto esfuerzo has tenido y cuántas lágrimas has botado y cuánto esfuerzo, energía has desgastado en tu vida. Pero sí te puedo decir una cosa, hoy tu vida puede ser diferente. Si tú le tomas la palabra al Señor de que en su nombre puedes echar la red, puedes tener una bonanza, puedes tener una respuesta. En el nombre de Jesús se sujeta todo lo que existe, hermano, y tu vida puede cambiar en el nombre de Jesús. Vamos a ubicarnos entonces en la palabra del Señor donde nos dice Marcos capítulo 4 versículo 19. Acá el pasaje de Lucas capítulo 5 del 3 al 10 compartimos un escenario que definitivamente nos lleva a valorar nuestro esfuerzo de la mano de Jesús solamente obteniendo la respuesta de Él. Entonces podemos entender 4, incluso 5 principios trascendentes de este aprendizaje de Lucas. El primero, el afán y las preocupaciones tienen una solución en Cristo Jesús. Sin embargo, nuestros afanes pueden ahogar nuestra fe. Vamos a Marcos capítulo 4, versículo 19. Ahí dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. En otras palabras, ahí vemos a un Pedro. Ahí vemos un Pedro, un Simón, bueno, que no había sido renombrado, pero es el mismo personaje. Había un Simón Pedro que estaba afanado por el trabajo, estaba afanado por su pesca, pero no había valorado, no había entendido que por más que se esforzara, no podía lograr que millones de peces, miles de peces, cientos o decenas de peces, aunque sea un pez, saliera sin la voluntad de Dios. Ahora, él había caído en un juego dirigido por los afanes de este mundo y no había podido tener hasta ese momento un milagro porque estaba tan estresado, tan preocupado que no obtenía una pesca por estarse afanando por resolver una situación, generar el dinero que necesitaba y poder tener el resultado de su trabajo. Ahora, fíjate algo, las codicias de las cosas, el engaño de las riquezas y cualquier afán de este mundo hacen que se ahogue la palabra. Pero si nosotros hacemos un acto en esa situación, y ahí vemos que justamente por misericordia Jesús entra en el momento preciso a la barca. Entra cuando Simón Pedro estaba afanado. Vemos cuando ya estaba embotado y se había dado por vencido de que no había pescado nada. En ese momento Pedro se había puesto infructuoso. En ese momento Pedro se había ahogado en sí mismo en no tener esperanza de tener una cosecha. ¿Tú me estás entendiendo? En ese momento, justo en ese preciso instante, llega Jesús. ¿Para qué? Para darle una esperanza, para darle una oportunidad de que solamente una sola cosa puede darle la respuesta. Y esa es la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, hermanos, tenemos que entender algo. Por nuestras fuerzas y por nuestra manera y por los afanes del mundo, por más que tú y yo nos esforcemos, a lo mejor no vamos a tener el resultado y no podemos esperar que eso suceda. Pero sí podemos esperar algo, que Dios suelte una palabra de aliento a favor tuyo. Bendito sea Dios. Ahora, otro principio que vivimos en ese pasaje, Jesús tiene el poder para salvar. Y Dios tiene la necesidad de salvar tu alma. En ese momento, escúchame con atención, si Simón Pedro no hubiese recibido la palabra del maestro, él se hubiera ahogado en sí mismo en sus propios problemas y no hubiera podido salir y sobrellevar la situación de ahí en adelante, porque la negatividad, porque el problema, porque la frustración, porque el afán, porque el estrés no se le hubiera permitido. Pero justamente Jesús llegó en el momento indicado. Gloria a Dios. ¿Será, hermano, tú que me estás escuchando en línea o en vivo aquí en la iglesia local, será que Dios ha hablado a tu vida? ¿Será que Dios ha llegado en el momento preciso para darte la palabra que tú estabas necesitando? ¿Será que Dios llegó en el momento indicado para hacerte un milagro? Yo creo que sí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Ahora, Hebreos capítulo 7, versículo 25. Nos enseña algo. Jesús es el único que tiene el poder para salvar. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios
viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, hermanos, si entendemos el pasaje de Lucas, vemos que hubo un acercamiento. Vemos que Pedro se acercó al maestro y vemos que Pedro aceptó el llamado que el maestro le hacía para tener una cercanía con él. Entonces, hermanos, ahí vemos cómo Jesús, compadeciéndose de la miseria de Simón Pedro, empezó a interceder por él y empezó a darle la orden a los peces a que se juntaran para que lanzara la red y hubiera la bonanza. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! En otras palabras, hermano, cuando tú estás ahogado, desesperado, afanado, problemado, estresado, no ves el resultado de tu trabajo, en ese momento llega Jesús a decirte: yo te puedo dar el consuelo, aleluya. Yo te puedo dar el resultado, yo te puedo acceder a tus expectativas y yo intercedo por ti. Ese es el Jesús que tú y yo conocemos. Ahora, ese Jesús necesita también que tú entiendas otro principio. Tú me dirás, ¿cuál es, pastor? Y es que Jesús tiene la autoridad sobre todo y, escúchame, sostiene todo. Todo lo que existe, Jesús lo sostiene. Dice Colosenses 1:17. Y Él, antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, quiere decir la palabra de que Él existe antes de todas las cosas y gracias a Él todas las cosas subsisten. Entonces, hermanos, ¿qué nos quiere decir el Señor? Dios sostiene absolutamente todo. Si no fuera por Cristo Jesús, si no fuera por nuestro Dios, nada, ni siquiera tu propia vida se pudiera sostener. Ahora, ahí había un Pedro, un Simón Pedro que necesitaba tener ese sostenimiento, que necesitaba ser consolado, que necesitaba ser incluso confrontado por su propia fe. Y ese Simón Pedro se puede llamar Carlos, se puede llamar Moisés, se puede llamar María, se puede llamar Minuca, se puede llamar Alexis, se puede llamar cualquier nombre. Tú que me estás viendo, puede ser en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Pero tu nombre está escrito en el reino de los cielos en este momento. Y Dios necesita que tú recibas la palabra de Jesús que te dice que en su nombre eche fuera la red y agarres la bonanza en el nombre de Jesús. La bonanza es el milagro que tú estás esperando, pero el milagro no se gana por tu afán. El milagro no se gana por tu preocupación ni por tu estrés. El milagro se gana dándole cabida, dándole entrada al maestro en tu barca. Y la barca representa tu vida, hermano. ¿Acaso en este momento le has dado la entrada al maestro a tu barca? ¿Acaso estás en el proceso? ¿Acaso te has negado a que el maestro entre en la barca? Pero cualquiera que sea la respuesta, el maestro está tocando la puerta y te está pidiendo: boga mar adentro, llévame hacia adentro del mar contigo, porque necesito intimar contigo en profundidades espirituales, gloria a Dios. Aleluya. Y en esas profundidades espirituales, hermanos, Dios necesita enseñarte y recordarte que tú eres hecho por Dios, por y para Dios, y que no tienes por qué estresarte por ningún afán de este mundo. Porque si el maestro está contigo, nadie es contra tuya en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Tremendo, hermano. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de su majestad en las alturas. Quiere decir, hermano, que Dios, Jesucristo, el poder hecho vivo, el poder de Dios, Dios mismo encarnado, el poder de su sustancia, todo lo que sustenta el universo y el poder de su palabra está contigo y estará contigo hasta el final en el nombre de Jesús. Ahora, fíjate algo. Toda cosa de este mundo tiene un tiempo de caducidad, pero Dios es eterno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, lo importante es que así como Simón Pedro estaba allí tratando de lidiar con un resultado, solamente podemos obtener ese resultado dado por Jesús. Ahora, fíjate algo. En ese momento de la historia, según el pasaje de Lucas, Pedro estaba lleno de temor. Mira lo que dice la palabra. Apártate de mí, Señor. Estoy en Lucas 5, del 3 al 10. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él, y asimismo Juan y Jacobo, hijo de Zebedeo, que estaban allí como compañeros de Simón. Ahí había un escenario que Simón Pedro reconoció: apártate de mí, Señor. Pero ¿por qué quería Pedro apartar al maestro? Porque él no se sentía merecedor, porque él había dudado en su corazón, había cuestionado en su corazón que no estaba viendo un resultado de lo que él estaba esforzadamente trabajando. Y él allí estaba confrontado en sí mismo y se apoderó de él el temor. Y el temor de ese pasaje tiene que ver con la palabra griega phobos, que significa alarma, significa susto, significa respeto, significa miedo. En otras palabras, Pedro estaba alarmado de que, sin darse cuenta, por su afán, por su problema, por no haber tenido resultados de su pesca, humanamente hablando, sin quererlo, estaba tratando de ocupar el lugar de Dios. Y tú quizás me digas: pero pastor, ¿cómo se come eso? ¿Cómo es eso? Entonces, acompáñame aquí. Primera de Corintios 3:7. Escúchame esto, dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Wow, hermano. Aquí Dios te está diciendo que solamente Él da el resultado, solamente Él da el crecimiento, solamente Él da la bonanza. Entonces Pedro se sentía frustrado, se sentía atemorizado, se sentía alarmado porque él no era nada. Y a él no le correspondía estarse allí afanando por una pesca. Y él se sentía inmerecedor, pecador, porque al cuestionar y al esforzarse sin darle lugar a Dios, entonces está ocupando sin querer el lugar que solamente Cristo puede tener. Él es el que da el crecimiento. Y se sentía inmerecedor y se sentía apartado. Apártate de mí, le dijo al Señor. Pero ¿qué hizo Dios en ese entonces? Él se acerca. Y aquí es cuando tú tienes que entender algo, hermano, que me estás escuchando. Dios se te acerca hoy. Dios llega a tu vida hoy. Dios intersecta tu existencia hoy para decirte que solamente Él te puede dar el crecimiento. Y a pesar de que tú te hayas afanado y te hayas preocupado por estar trabajando no sé cuántas horas, no sé cuánto esfuerzo, no sé cuánta situación que has soportado hasta hoy y no has visto resultado, anímate, hermano. Porque solamente Dios te puede dar la palabra que cambia tu vida para siempre. Ahora, tú tienes que darle el acceso a tu barca. Tú tienes que darle el acceso a lo más recógnito de tu corazón en este momento para que Dios entre y haga un milagro que tú estás esperando. Si ahora no has visto algo, una respuesta del cielo que tú estás anhelando, es porque todavía te falta entregarle a Dios algo de tu corazón que no has soltado. Y que el maestro necesita sentarse y estar contigo más adentro para que entienda las profundidades del evangelio. Aleluya. Gloria a Dios. El temor se apoderó de Pedro porque no había entendido que solamente Dios hace crecer. Ahora, escúchame algo con atención. Jesús también, cuando Pedro intenta rechazarlo, cuando Pedro intenta decirle: apártate de mí, maestro, porque se llena de temor, porque se siente inmerecedor, porque había intentado sin saberlo ocupar el lugar de Cristo, de Dios. Mira lo que dice el Señor en su misericordia. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Aleluya. O sea, Dios se compadeció a misericordia. Dios vio su corazón, Dios vio su frustración, Dios vio que eso le afectó. Porque cuando algo está en nuestro corazón y nosotros no sabemos cómo lidiar con eso y sin darnos cuenta queremos ocupar el lugar de Dios, ahí nos sentimos allí que algo está pasando, como le pasó a Simón Pedro. Pero hoy el maestro te dice: no temas, porque yo estoy contigo y te haré pescador de hombres. Gloria a Dios. Ahora, ¿dónde está el milagro? Quizás tú digas: pastor, ¿dónde está mi milagro? Tu milagro está en el cielo. Tu milagro está en la obediencia de la palabra. Tu milagro está en la boca de Jesús. Gloria a Dios. Tu milagro está en obedecer lo que Cristo le pidió a Pedro: te haré pescador de hombres. Ahora, fíjate una cosa.
La bonanza vino cuando ellos vieron que se llenaron tantos de peces que incluso 2 barcas se llenaron hasta que no podían más aguantar el peso. Pero fíjate otra cosa también. Cristo cuando te da la bonanza es para enseñarte que Él tiene el poder y que solamente en Él puedes descansar y que solamente cuando tú tomas el reto de ir a ser pescador de hombres, siempre vas a tener al Maestro allí. Siempre vas a tener la palabra viva y eficaz que se suelta del cielo para que suelten la red. ¿Cuántos dicen amén? Esa palabra, hermano, es la que tienes que anhelar. Esa palabra es la que tú y yo tenemos que vivir siempre, pero que el Maestro esté sentado en la barca. Gloria a Dios. Si el Maestro no está en la barca, hermano, tú y yo no tenemos vida. Si el Maestro no está en tu corazón, tú y yo no tenemos sentido. Si tú y yo no somos pescadores de hombres, entonces el Maestro no tiene nada que hacer en nuestra vida, hermano. Pero hoy Dios necesita enseñarte que tus problemas tienen solución, que tu milagro está allí a la puerta, pero tienes que tomar el reto, tienes que tomar el estandarte del Evangelio, tienes que revestirte de tu armadura de Dios para que puedas enfrentar los ataques del demonio y puedas predicar la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermano, esto es otra cosa. Este evangelio es un evangelio de verdad, un evangelio que tú necesitas recibir en este tiempo presente para solucionar tus problemas. Quizás tú me digas, pastor, no aguanto más esta situación. Tengo millones de cosas que no he podido resolver. Tengo un asunto, una persona que amo que tiene años que no lo veo cambiar. Pero aquí es cuando Dios te habla hoy y te dice, yo tengo la palabra para darte la bonanza. Gloria a Dios. Y en esa palabra que tienes que recibir de su parte, que está escrita en la Biblia, se resume en esto, hermano o hermana que me estás escuchando. Atrévete a ser pescador de hombres. A medida que tú salgas de tus límites, que salgas de tu habitación, que salgas de tu entorno, que salgas de tu casa, que salgas de esta situación que te intentan desde afuera bombardear con pandemia y demás cosas, cuando tú te atrevas a predicar la palabra y a ser pescador de hombres, vas a tener a un gran yo soy en tu casa, vas a tener un gran yo soy en tu barca, vas a tener un gran yo soy en tu familia, vas a tener un gran yo soy en tus negocios, vas a tener un gran yo soy en esas personas. Aleluya. Yo no sé si tú lo crees, hermano. Pero si tú lo crees, dile amén ahí donde tú estás. Lo más importante, hermano, es que tú entiendas, vivas y sepas que el Maestro está anhelando sentarse en tu barca para darte la bonanza. Ahora, esa bonanza tiene que ser recíproca. ¿Por qué? Porque cuando nosotros establecemos el reino de Dios primero y su justicia, todo lo demás viene por añadido, hermano. Pero si nosotros cazamos la añadidura, si nosotros intentamos como Simón Pedro estar ahí pescando y sin resultado y no buscamos al reino primero, hermano, le estamos diciendo al Maestro que Él no es merecedor de nosotros. Pero cuando nosotros nos levantamos a darle el primer lugar en nuestro entorno, en nuestra vida, y a dejarlo entrar y a obedecer su palabra, porque fíjate una cosa, Pedro era comerciante, Pedro tenía su barca, Pedro era pescador y era un hombre que movía dinero. Si nosotros estudiamos ese contexto histórico de ese momento a hoy, vemos que Pedro tenía influencia comercial y económica. Pero más allá de eso, él entendió la autoridad del Maestro. Él aceptó la invitación de Jesús a la barca y él escuchó la voz del Maestro cuando le dijo, boga mar adentro. O sea, Pedro en su humanidad podía decirle, así como él, como a cualquier persona, bueno, este es mi barco, yo hago con mi barco lo que yo quiera. O sea, él se pudo haber negado, es lo que te quiero decir. Pero él entendió que era el Maestro, él entendió que era Dios que estaba ahí hablándole y dándole una orden. Y él se atrevió a bogar mar adentro para poder escuchar lo que el Maestro tenía que decirle. En otras palabras, hermano, cuando sientas que te estás ahogando, escúchame, iglesia, que esto se pone bueno. Cuando sientas que te estás ahogando, que el agua está muy profunda y que no sabes nadar, ahí el Maestro te está llevando a la profundidad para intimar contigo. Ahí el Maestro te está llevando allí a lo profundo para que puedas escuchar la voz que sale del cielo, gloria a Dios. Esa voz que sale del cielo, hermano, es la que Jesús suelta a favor tuyo. Pero a veces las profundidades son necesarias para que tú entiendas cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Nadie dijo amén, pero así es. Entonces, hermano, necesitamos entender una cosa. Déjate llevar por el Maestro mar adentro. Déjate bogar, déjate ahondar, deja que tu barca se vaya a lo profundo con el Señor.
para que tú veas que en lo profundo del Espíritu de Dios puedes tener el milagro que tú tanto estás esperando. Pero fíjate una cosa, levántate, hermano. Así como Pedro se dejó retar por el maestro a tomar esa instancia de ser pescador de hombres, asimismo, ahora tú tienes que levantarte a hacer lo mismo que Simón Pedro. ¿Por qué? Porque en los negocios de nuestro Padre tenemos que estar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Aleluya. Jesús, escúchame, Jesús restaura y promueve a Pedro. Y tú me dirás, ¿cómo es eso, pastor? Bueno, Juan capítulo 5, versículo 21. Ahí te lo voy a contextualizar. Dice, porque el Padre, escúchame, porque el Padre levanta a los muertos y les da vida. Así también el Hijo al que quiere les da vida. En otras palabras, a Jesús le plació estar allí en la barca con Pedro. A Jesús le plació estar allí uno a uno con Pedro. A Jesús le plació levantarlo y decirle, no tengas temor y ahora yo te voy a hacer pescador de hombres. Aleluya, hermano. A Jesús le plació eso. Y a Jesús le place hoy decirte que no todo está perdido. A Jesús le place decirte hoy que tu milagro te está esperando. A Jesús le place hoy decirte que si estás ahí nadando en la orilla, ahora vas a ir a lo profundo con el Señor para que veas tu milagro. Aleluya. A Jesús le place, hermano, que tu vida cambie. Cuando tú decidas hoy mismo, si es posible, tomar el reto de Simón Pedro. Levántate en el nombre de Jesús a ser pescador de hombres. En el nombre de Jesús te lo digo. Ahora, eso va a significar que tu vida cambie para siempre. Eso va a significar que ahora toda tu existencia tenga un giro de 180 grados. Pero créeme algo, la bonanza que solamente Cristo puede dar, el Maestro te la va a dar. Gloria a Dios. Entonces, hermano, como dice la Escritura, no temas, ahora serás pescador de hombres. Jesús es el único que da la salvación. Jesús es el único que da la provisión y Jesús es el único que da a nuestra vida, a tu vida y a la mía, un propósito. Ahora, el propósito de Pedro era más allá de pescar peces. El propósito de Pedro era pescar hombres. El propósito tuyo es más allá de hacer el oficio, profesión que tú haces hasta hoy. El propósito tuyo es levantarte a dar tu vida en olor fragante para Dios y a predicar el evangelio, la palabra de Dios que es buena, agradable y perfecta. Esa es tu encomienda, esa es tu comisión. Ahora, quiero invitarte, hermano, para que tengas una reflexión con el Señor. Quiero invitarte para que te animes con el Señor a poder ir aún más con Él. Para que puedas entender de que todos los procesos son necesarios y que cuando tu barca está en la orilla solamente debe significar algo, que debes estar esperando al Maestro. Te invito para que a partir de ahora puedas involucrar al Maestro en tu barca. Te invito para que recibas esa bonanza que solamente Jesús puede dar, pero solamente, mi hermano y mi hermana, entendidos de que las profundidades son necesarias, la palabra de Dios es necesaria, el reto de Dios es necesario para que tu vida cambie para siempre. Analiza por un momento en qué me he equivocado, en qué he hecho cosas que han deshonrado a Dios, en qué me he afanado, en qué he hecho que esta circunstancia, esta persona, esta cosa se haga por encima de Dios. Y acuérdate de lo que le pasó a Simón Pedro, que se sintió inmerecedor, que le dijo al Señor, apártate de mí. Pero cuando nosotros entendemos que Cristo Jesús es el único que hace florecer y que nosotros no somos nada, entonces nuestra vida cambia para siempre. Colócate de pie, iglesia, tú que estás conmigo ahí donde estás, y tú que estás en línea también, colócate de pie. Vamos a orar para que sea Dios dándonos una nueva oportunidad de hacer las cosas como a Él le agrada. Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso, Señor, que nos permites entender, Señor, este principio, que solamente Jesús, Señor, puede darnos la bonanza, que solamente, Señor, Jesús puede darnos la palabra que nosotros necesitamos para cambiar nuestra vida para siempre. Permítenos, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos ser transformadores de espacios, transformadores de ambiente, transformadores de vidas, transformadores de personas, transformadores de este mundo con la palabra de Dios. Permite, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que podamos, Señor, ser restaurados, así como Pedro fue restaurado por Dios.
Padre, permite, Señor, que podamos, Señor, a pesar del afán, podamos, Señor, estar disponibles, prestos, Señor, para poder dejar entrar al Maestro en nuestra barca. Permite, Señor, que podamos, Señor, asimismo dejarnos retar, Señor, por la palabra de Dios y bogar mar adentro, así como lo hizo Simón, para escuchar las intimidades de Dios y para poder entender que solamente el milagro viene de la boca de Jesús. Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, coloco delante de ti a todas las personas, Señor, que están viendo esta transmisión y que están viendo esta predicación en este momento. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, dándole laboranza, dándole refrigerio, Señor, que sus redes, Señor, se sobreabunde, Señor, de bendiciones. Pero que también, Señor, reciban del cielo, Señor, la oportunidad, Padre amado, de poder ser entendidos en tu comisión. De que solamente tenemos que anhelar tener al Maestro en nuestra barca para ver cómo nuestras situaciones, Señor, cobran un sentido, cobran un propósito, cobran, Señor, incluso una solución sobrenatural hasta que exceda nuestras expectativas, Señor, oh Dios. Padre bueno, dale el entendimiento a mis hermanos, Señor, para que sean, Señor, siervos conforme a tu corazón y puedan, Señor, avanzar por más. Puedan, Señor, tomar el reto de ser pescadores de hombres, para que se activen en el nombre de Jesús a predicar en su localidad, en su ciudad, en su nación y en todas partes del mundo donde tú quieras que estén, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, y te pido, Padre amado, que venga tu reino a cada una de las fases de su vida, Señor. Y que así como Simón Pedro entendió que su propósito era servir a Dios, así mismo, Señor, el pueblo de Dios entienda que nuestro propósito es servir a Jehová de los ejércitos. Aleluya. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y que el ángel de Jehová campe alrededor de nosotros y nos proteja en el nombre de Jesús. Amén. Y a ti te digo, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, toma esta palabra, levántate y esfuérzate y sé valiente. Jesús te está esperando para entrar en tu barca y darte tu milagro y para que recibas de parte de Dios el propósito de tu vida que es eterno y prediques la palabra, la buena voluntad de Dios que la gente tanto necesita. Que Dios te bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Si este video edificó tu vida, te invitamos a que continúes disfrutando de una palabra que fortalecerá tu fe. Suscríbete y haz clic en la campana de notificaciones para recibir información de cada video nuevo. Cada día serás el primero en recibir un nuevo mensaje. Bendiciones.